Yo soy Basilio Beliar. En esta ocasión tendremos el gratísimo honor de tener como invitado especial al destacado escritor, novelista, investigador e intelectual Carlos Esteban Deive. Bienvenido, don Carlos. Bien ¿Cómo se hallado, siente? Basilio, ¿cómo estamos? Eh, Todos los que admiramos su trayectoria intelectual reconocemos en usted un académico, un hombre que ha llevado una vida, digamos, vinculada a la academia, pero también a la investigación histórica, antropológica y sobre todo también a la creación de ficción, es decir, que ha escrito novelas, teatro, cuentos, excepto la poesía, pero sí dentro del campo de la ensayística y sobre todo del ensayo histórico. Sus aportes son encomiables y reconocidos por la comunidad intelectual dominicana, lo que lo ha merecido obtener el Premio Nacional de Literatura, entre otros premios y galardones. Háblanos un poco cómo usted incursiona en el ensayo histórico, cómo pasa, digamos, de la ficción, de la literatura, del cuento, de aquel primer libro de relatos que se llama Museo de Diablos, a escribir teatro y luego a la investigación histórica. Bueno, mi vocación inicial fue la literatura, sobre todo la novela. Poesía yo nunca escribí ni me atreví a escribir porque no doy pie con bola. Entonces, como dije, mi vocación inicial fue la novela. Pero yo soy una persona sumamente inquieta y me gusta leer de todo. Y leyendo obras históricas dominicanas, pues me interesé en ellas. Fíjate que yo llegué aquí a Santo Domingo en el año 1955 y no conocía nada de este país. Había oído hablar muy vagamente de él. Yo iba a ir a Venezuela, primeramente, pero me negaron el visado porque no tenía ningún oficio. Yo acababa de terminar el bachillerato. Entonces, un día leyendo un ejemplar de la revista Mundo Hispánico, estaba dedicado a la República Dominicana, y vi unas fotos de la playa de Boca Chica con unas muchachonas en traje de baño, y dije, me voy para la República Dominicana. Y para que no me pusieran inconvenientes con el visado, en el formulario puse, profesión decía, profesión, y puse peluquero. Bueno, llegué aquí y me interesó muchísimo todo lo que veía. Caminé por la calle Meriño, por la Avenida Mella, entré en el mercado público. Había unos plátanos magníficos y yo le pedí a un vendedor, que le pedí uno para comérmelo, y empecé a pelarlo y no había manera de pelarlo, nada, no había, y el vendedor mirándome así con una sorna, hasta que compadecido me dijo, me dio un guineo, me dijo, España, prueba con este, porque yo había cogido un plátano, porque en España le dicen plátano, no le dicen guineo. Entonces me interesé por la historia, empecé a escribir historia. Y hoy escribo más historia que literatura, porque me gusta incluso más escribir historia, me resulta más fácil. Me resulta más fácil. Y como estuve 4 años en el Archivo de Indias y traje una cantidad enorme de documentos, pero enorme, casi la mayoría ya se los he regalado al Archivo de la Nación, pues sigo dedicándome a escribir su historia. ¿Y cómo usted ha logrado, digamos, separar el dominio de la antropología de la historia? Porque he visto que en su trayectoria como investigador en el Museo del Hombre hizo grandes aportes, sobre todo la Sí, investigación de temas antropológicos, sobre todo de temas negros en sí, la República Dominicana. el tema negro a mí me interesó porque yo nunca había visto un negro en mi pueblo. Nunca lo había visto. Y como llegué aquí me sorprendió de ver tantos. Entonces me interesé por leyendo, también vi que casi no se hablaba, ningún historiador, ningún escritor hablaba sobre las aportaciones del negro en la cultura dominicana. Entonces me interesó el tema y me hice afroamericanista, ¿verdad? Que también es un tema que a mí me apasiona mucho y en el que creo que hice algunas aportaciones. No voy a decir importantes, pero bueno, puse mi granito de arena. ¿Y cómo usted pasa entonces de la historia a la novela histórica propiamente, a las devastaciones, por ejemplo, que es un tema histórico? Por el tema, se me ocurrió el tema. No es que yo sea un aficionado a la novela histórica, pues no lo soy, y pienso escribir otras novelas que no tienen que ver nada con la historia.
Pero se me ocurrieron esos temas, el de Viento Negro, sobre Toussaint y los negros auxiliares, y el Festín de los Generales, que habla sobre el Ilis y esa gente. Pero eso fue porque se me ocurrieron los temas, no porque me interese particularmente la novela histórica. Hubo una etapa a finales de los 50 en que Ramón Emilio Reyes, Marcio Veloz y usted incursionaron en la novela bíblica, en el caso suyo con Magdalena. ¿Qué lo impulsó en esa época? ¿Fue una forma, digamos, de no tocar temas difíciles, complicados, políticos en plena era de Trujillo? Bueno, ¿Usaron ese primero, recurso? Marcio, Ramón Emilio Reyes y yo éramos muy aficionados a la novela católica, la habíamos leído todo. Y cada uno así independientemente se nos ocurrió escribir sobre una novela de tema bíblico. En el caso mío yo elegí Magdalena. Es una crítica encubierta al régimen de Trujillo, en las tres obras, independientemente, sin saberlo los unos de los otros, son una crítica encubierta al régimen de Trujillo. En el caso de Magdalena, a mí me pasó un caso muy curioso. Decía Unamuno que a veces los personajes se le revelan a un autor. Y a mí me pasó. Porque yo había pensado que Magdalena se iba a entregar físicamente a un fariseo que andaba persiguiendo. Y cuando llegó el momento de escribir esa escena, yo no pude. No me salía. No hubo manera de poder escribir esa escena. Entonces yo dije, nada, es que Magdalena no quiere. Magdalena no quiere. Entonces yo la cambié y no se dejó poseer por el hombre. Y en el caso del teatro, ¿qué le apasionó? ¿Qué le motivó? ¿Cómo manejó las técnicas que son diferentes a la novela y el ensayo? ¿Por qué tratar ciertos temas, digamos, a través del género del teatro? El teatro también es un género literario que a mí me gusta mucho. Y incursioné con suerte porque he tenido como ya 2 premios en teatro, sí. Uno de la Casa de Teatro, y el Nacional, una obra que se titula ¿Quién le teme a un entremés de Cristóbal de Llerena? Y el que ganó el premio Nacional de Teatro de Cultura. El Santo Esclarecido, sí. De modo que fue también un tema, es que yo soy muy inquieto, a mí me interesan todos los géneros. Pero el Santo Esclarecido sobre el tema de Liborio, ¿no? Sí, sobre el tema de Liborio y el de Palmasola. Ok, la masacre de Palmasola, sí. Sí. Entonces, de ahí siempre su inquietud permanente, constante, ha sido por la investigación más bien histórica, ¿no? Sí. Sobre temas dominicanos, las migraciones. Sobre temas dominicanos. Todo lo que yo he escrito ha sido sobre temas dominicanos, excepto una recopilación de documentos que se titula Documentos para la Historia de la Independencia de Cuba. Esa es una recopilación. Es una recopilación de documentos. Es decir, que ahí usted no ha sido historiador, sino editor sí. De un tema histórico. Y la recopilación diplomática de los gobernadores de 2 colonias, que es una continuación de la que escribió Lugo. Porque Lugo llegó hasta ciertos años, y yo en el archivo de Indias conseguí toda la correspondencia desde ese año último de Lugo hasta el 1815, una cosa así. Y háblanos un poco de la novela más reciente, inédita aún, que ganó el Premio Nacional de Novela. Pues mira, tú sabes que Sherlock Holmes es un personaje de Conan Doyle. Sí, detective. Y él lo caracteriza de una manera que todos sabemos, un hombre de un poder deductivo extraordinario, de una gran cultura, un gran esgrimista, espadachín, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo caracterizo de una manera totalmente distinta como lo caracteriza Conan Doyle. Él viene a Santo Domingo invitado por una millonaria yankee, porque fue a dar una charla a Estados Unidos con su ayudante, el doctor Watson. Fue a dar una charla a Estados Unidos sobre el famoso crimen de Jack el Destripador. Entonces, a esa charla asistió esa millonaria, que tenía un yate, y lo invitó a un paseo por el Caribe. Y llegaron a la República Dominicana. Entonces, cuando Lili se entera de que está aquí Sherlock Holmes, y lo invita junto a la señora, a la yankee, se toman las copas y le pide que por favor que investigue el robo de los restos de Colón, porque lo habían desaparecido de la catedral.
y la policía dominicana no daba pie con bola, no podían. Entonces él acepta, dice, yo le voy a pagar el hotel y le voy a dar 2.500 libras esterlinas. Pero yo dibujo a Sherlock Holmes totalmente distinto. Mujeriego, parrandero, bebedor, que no da pie con bola en sus investigaciones. Tiene que ser el doctor Watson el que lo ayude. Y por fin descubre quién fue el autor, no voy a decir quién, descubre quién fue el autor. Pero es un personaje totalmente distinto como lo pinta Conan Doyle. Y desde el punto de vista, digamos, de las influencias como novelista, yo he visto que hay, qué sé yo, cierta influencia de la novelística de Carpentier por aquellos recursos barrocos o neobarrocos que sí aparecen en su novela y que la crítica le ha destacado. Carpentier ha sido un novelista importante para sus creaciones. No solo Carpentier, a mí me gusta mucho también, y me ha influido un poco Camilo José Cela. Camilo José Cela y un novelista gallego que se llama Wenceslao Fernández Flores. Hay varios que me han influido. Bueno, don Carlos, gracias por estos momentos, por estos minutos, Basilio, por sus observaciones, sus mensajes y sus ideas, que están contenidas en sus libros, pero que son parte de su vocabulario y sus inquietudes intelectuales. Así que, amigos de Mi Cultura TV, hemos conversado con el destacado intelectual dominicano Carlos Esteban Davis sobre diversos temas de interés para la cultura y la historia dominicana.